más o menos de lo mismo que habló él. Lo que pasa es que trabajar con un compañero de trabajo, hablar con un compañero de trabajo, uno le dice unas cosas, él le dice la otra y termina uno teniendo ideas muy parecidas. Pero lo fundamental es que yo voy a tratar, con base a lo que decía el comandante en el Plan de la Patria. Él planteaba, ¿verdad?, el objetivo histórico 5, defender la vida en el planeta, y establecía 4 objetivos nacionales. El primero es impulsar el modelo económico productivo ecosocialista. El segundo, proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los recursos naturales. El tercero, defender el patrimonio histórico natural. Y el cuarto, contribuir a la conformación de un movimiento mundial para contener las causas, fíjense el verbo, contener las causas, y reparar los efectos del modelo capitalista depredador. Yo me voy a referir hoy en particular, porque este plan, este objetivo tiene tantas facetas, aborda problemas tan extremadamente graves que no puede ser hecho por un solo país y desde un solo país. No depende de nosotros, ni siquiera es una cuestión de voluntad, pero sí depende de nosotros el tener claridad en los problemas que enfrentamos cuando tratemos de trabajar con el Plan de la Patria, especialmente en este objetivo histórico de defender el planeta, defender la vida en el planeta. Fíjense ustedes que este objetivo, a lo mejor cualquiera que agarre el Plan de la Patria, a mí me pasó al comienzo, cuando yo veía los 4 objetivos anteriores, yo veía este como una especie de parche. Yo decía, pero bueno, ¿cómo vamos nosotros a lograr hacer algo desde Venezuela? Tiene que ser el mundo entero tiene que transformarse, porque si alguna cosa logró el capitalismo es ser el sistema más mundial que existe. Se lo dice una persona que trabaja desde las etapas más antiguas de la humanidad hasta las más recientes. Nunca en la historia de la humanidad había habido un sistema social, económico y cultural como el capitalismo, que abarcara a toda la humanidad. Incluso aquellos y aquellas que piensan, no, yo no tengo nada que ver con el capitalismo. Pongamos por caso los compañeros Yanomami. Bueno, cuando agarran un ¿cómo se llama?, un walkie-talkie para hablar con el otro compañero que está en la selva de más allá, díganme si esto salió de la creatividad, ¿cómo se llama?, originaria. No, esto es capitalismo puro. Ok. En consecuencia, yo al principio decía, y cada vez que iba a un evento, todo el mundo hablaba del objetivo 1, 2, del 3, del 4, pero del 5 nada. Y la derecha, nuestra inefable derecha fascista, se burló del comandante del Plan de la Patria precisamente en ese objetivo y en el de lograr la suprema felicidad del pueblo. Y pensaba, lo hacía con una burla sardónica, porque ellos saben que ellos son la antivida y ellos hasta ahora han ganado la pelea a nivel mundial. Entonces se burlaban de un intento de establecer otra cosa, de plantear otra cosa, es decir, la defensa de la vida misma. Pero a medida que yo me he metido, porque cuando nos preguntaba María Nícer, ¿qué nos llevó a nosotros a interesarnos en la cuestión de la defensa del planeta y de la vida y del ecosocialismo y del ecofeminismo y todo lo demás? Yo le decía, pero es que yo desde el comienzo de mi carrera estuve interesada en esos temas. María incluso tiene un libro, uno de sus primeros libros se llama Ecología y Arqueología, un librito publicado por allá a comienzo de los 60. O sea, siempre estuvimos interesados y nos dimos cuenta, y me di cuenta, me puse a reflexionar a medida que ella me hacía esa pregunta y me di cuenta que claro,
el que conoce la historia de la humanidad o el que se acerca a estudiar la historia de la humanidad tiene que interesarse por la relación sociedad-naturaleza, sociedad-ambiente, sociedad-vida. Y de todos estos objetivos nacionales que plantea el objetivo histórico, yo me voy a referir en concreto a dos cosas. Aquello que él incluye en causas y efectos del modelo capitalista y aquello que el comandante supremo incluyó en el modelo económico productivo ecosocialista. Mario ha mencionado algo de lo del patrimonio histórico cultural, con lo que trataré de cerrar, pero de pasada. Pero me voy entonces a afincar en esos dos objetivos nacionales. Yo recuerdo en 1964, hace 50 años, Mario y yo nos casamos y nos fuimos a un congreso en Washington, ¿recuerdas? Un congreso sobre tecnología y ambiente. Nosotros veníamos trabajando aquí en Venezuela desde la arqueología, las relaciones sociedad-naturaleza en periodos muy antiguos, en distintas regiones del país, porque somos un país milenario, por cierto, no se coman el cuento de que somos un joven país que surge en 1498, somos un país milenario. Entonces, habíamos estado estudiando las relaciones entre las sociedades originarias que se daban en el sur del lago de Maracaibo, las que se daban en la serranía andina, con sus respectivos ecosistemas. Y recuerdo que cuando fuimos a ese evento, un ponente, eso se dio en la sede de la OEA. Ay, Dios mío, pensé que uno tuvo que meterse en esos lugares. Estoy hablando de hace 50 años, por favor, comprendan. Ok, bueno, eso se dio en la sede de la OEA en Washington. Y uno de los ponentes dijo, mire señores, hace 50 años, les digo, tenemos que prestarle atención a los cambios ecológicos que están sucediendo en la naturaleza a nivel mundial. Aquello fue para mí, yo era muy joven, como se imaginan, hace 50 años no tenía estas canas, y yo dije, pero bueno, literalmente vamos hacia el abismo, vamos como los bisontes, como hacían los indígenas norteamericanos de las praderas que perseguían a los bisontes y los llevaban hacia un desfiladero para que se despeñaran y entonces ellos pudieran agarrar los que morían y comérselos. Bueno, yo decía, así es la humanidad, así va la humanidad hacia el fin, hacia ese despeñadero. Ese despeñadero va a ser la destrucción de su medio ambiente. Y recuerdo que un asistente al evento me dijo, no chica, no estés tan angustiada, cuando eso vaya a llegar, la tecnología capitalista lo resolverá. De manera que cuando ya la cosa se ponga muy fea, el capitalismo para la destrucción del planeta. Bueno, este es el preámbulo para meterme en al tema del capitalismo y cómo el capitalismo es imposible que pare nada de lo que ha desatado. El capitalismo es la causa, no obstante que hay un acumulado histórico, como Mario lo ha señalado, que viene desde la ocupación de la sociedad humana al planeta. Hay un acumulado histórico de deterioro ambiental que se han ido sumando a lo largo de milenios. No obstante eso, desde que aparece el capitalismo, ese acumulado se queda chiquito, digamos, para decirlo en frases muy coloquiales, con 10 años de capitalismo se hicieron todas las barbaridades que no se habían hecho en milenios anteriores sobre el ambiente. Bueno, el capitalismo, y me voy a referir más concretamente para efectos del planteamiento del Plan de la Patria, el capitalismo, como ha señalado Mario, está vinculado, es un sistema socioeconómico cultural que
simplemente destruye el planeta. Todo lo convierte en mercancía. Para el capitalismo no hay sino mercancía. Y al ser todo mercancía, Mario decía, toda la sociedad, nosotros, si no tenemos conciencia, creemos que el aire es gratis y que lo tendremos para toda la vida, o creemos que los suelos son gratis, o creemos que el agua es gratis, etcétera. Todos los recursos naturales son gratis. Ajá. Y lo creemos así porque el capitalismo actúa como dueño y señor de todos los recursos naturales del planeta. La posibilidad de conservar el ambiente, así como lograr el desarrollo a nivel mundial, tiene absolutas limitaciones, especialmente porque si vemos que cuando se trata de conservar algo del ambiente y eso colide con los intereses de la industria, gana la industria y no gana el ambiente. Cualquier ejemplo que a ustedes se les ocurra, pues pueden ver la realidad día a día, agarrar un periódico y abrirlo y van a ver que eso sucede. Fíjense lo que pasó hace poco, ¿cómo se llama aquella plaza donde en Turquía, aquel parque que no querían que lo destruyeran y lo convirtieran al final, ¿quién ganó? El pueblo recibió balazos, mataron gente, hubo protestas en Turquía, que no es precisamente el país que tiene mayor cuestionamiento a los planteamientos imperiales, y gana siempre los intereses de la economía de mercado, porque esta constituye un sistema compulsivo. El capitalismo ideó un sistema compulsivo que, si se le permite operar el sistema de mercado, conduce de forma inexorable a un desastre natural y social, siempre de distintos grados, de distintas escalas, pero siempre es catastrófico. La economía de mercado tiene un comportamiento rápido y cortoplacista en sus actitudes y manifestaciones económicas, dado que lo único que le importa son los rendimientos inmediatos, hecho que hace aumentar la explotación. Voy a usar de ejemplo uno que mencionó Mario, lo de la Chevron en Ecuador, en la selva ecuatoriana, amazónica ecuatoriana. Ellos creaban las piscinas, tiraban sus desechos, generaban la muerte no solamente de la fauna y de la flora, pero también de la gente, porque si le deterioraban el ambiente, y ustedes vieron al presidente Correa metiendo la mano ahí y salía negra, y cavan y seguirá saliendo negra, porque el efecto, la acción fue muy rápida. Ellos trabajaron ahí hace no sé cuántos años, y crearon esas piscinas, y eso duró nada. El periodo de explotación de ese petróleo puede haber durado 10, 15 años. En términos históricos es nada, pero los efectos perdurarán por siglos, y por eso es que existe todo este problema del Estado ecuatoriano. Ahora el Estado ecuatoriano, porque las compañías transnacionales son tan ladinas y tramposas que hacen ver que su relación fue con el Estado ecuatoriano y no con las comunidades indígenas que viven en la región. Por lo tanto, acusan al Estado de lo que no es culpable. Bueno, el capitalismo genera, yo tengo toda la evolución histórica de cómo se va dando la relación del capitalismo. El problema es que, así como yo dije al comienzo, que el sistema económico, social y cultural capitalista es de carácter planetario, en el sentido de que abarca todo el planeta, el deterioro de los recursos naturales también se da a escala planetaria. Por eso es que es tan grave la situación, y es imposible que haya una posibilidad. Fíjense ustedes que, siguiendo lo que me decía la persona esta hace 50 años allá en Washington, en la OEA,
el capitalismo se ha generado en los últimos, yo diría, 30 años, un disfraz verde, un disfraz ecológico. No, nosotros queremos crecimiento con protección, crecimiento con conservación, pero no es posible, porque el capitalismo busca siempre beneficios inmediatos y siempre crecientes, pero al mismo tiempo necesita siempre la explotación de la mano de obra de los países dependientes y al mismo tiempo necesita siempre saquear los recursos naturales. La primera fase del capitalismo, para aquellos que no hayan reflexionado sobre este tema, la primera fase fue deteriorar sus propios ambientes. Europa no tiene bosques, Europa no tiene agua, Europa está sedienta. Entonces, ¿por qué entonces hacen lo de Libia? ¿Por qué Libia tiene agua? ¿Por qué entonces hacen lo de África? Porque África tiene bosques, África tiene junglas, África tiene agua. ¿Por qué hacen lo de América Latina? ¿Por qué saquean nuestros recursos naturales? Por la misma razón. Pero lo primero que hicieron fue acabar con los bosques. Mario y yo estábamos hablando de este tema ayer y nos recordábamos de un viaje que nos invitaron el Ministerio del Ambiente de Dinamarca a dictar unas charlas allá en Copenhague y nos llevaron al único bosque que ha sobrevivido a la explotación capitalista. Un único bosque, uno. Y ellos lo llaman bosque. Para nosotros es como unos cuatro palos ahí de árboles. Pero eso no es bosque. Los bosques desaparecieron para la construcción, primero como energía, como materia prima para generar calor dentro de esas comunidades desde hace milenios. Y después como para la construcción de viviendas y la construcción de ¿qué? De barcos para invadir otros países, porque ese es el problema de los países capitalistas. Los países capitalistas necesitan, es algo estructural, no es que son malos, es que son malísimos. Es decir, ellos estructuralmente no pueden sino expandirse, ellos no pueden quedar, por eso es que dicen que las crisis del capitalismo, aquellos que cuando ustedes lean los textos de economistas van a ver que las crisis del capitalismo siempre están ligadas a problemas de crecimiento económico. Entonces, la única manera de crecer económicamente es la expansión, convertir países que no eran mercados en mercados, sea para extracción de materias primas, sea para extracción de otros recursos naturales o de mano de obra. El sistema capitalista por naturaleza tiene que ser expansivo y tiene que generar simultáneamente un conjunto de patrones culturales de comportamiento y patrones ideológicos para garantizar que no haya reticencia a la gente que le van a quitar los recursos naturales, para garantizar que no haya reticencia por parte de la gente para la reproducción siempre ampliada del sistema. El sistema no puede quedarse en cómo está. Uno podría decir, bueno, pero si ya tienen bastante, ¿para qué siguen robando? No, fíjense ustedes cómo el sistema capitalista prevé a futuro sus mecanismos, la continuación de sus mecanismos expansivos, porque una de las cosas que el capitalismo tiene y que nos tenemos que meter en la cabeza es que ellos no improvisan. Nosotros, nuestras defensas muchas veces son improvisadas, no hay planificación a futuro. El capitalismo no, el capitalismo tiene previsto ya qué va a hacer en los próximos 50 años. Por ejemplo, ya el capitalismo tiene bases militares, por ejemplo, estadounidenses, alrededor de los más grandes acuíferos de América Latina, en Sudamérica, en Paraguay, en la zona de Paraguay. Ya el capitalismo tiene previsto que la cuenca amazónica es una cuenca de interés nacional para Estados Unidos y aparece en sus mapas así, zona de protección estadounidense, y a los niños norteamericanos y niñas norteamericanas les enseñan que la Amazonía no es
de los 5 países suramericanos: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y por supuesto Brasil, 5 países además de Brasil. No, ellos dicen esto es, y aparecen los mapas. Yo he visto los libros con que estudia un niño, por ejemplo, del equivalente a un tercer grado en Estados Unidos. Ellos no improvisan, ellos tienen previsto ya que, llegado el problema de carencia de determinado recurso natural, ellos saben a dónde está en abundancia y cómo ponerse en ese recurso a través de la guerra, porque por eso es que los países sedes del capitalismo, sedes en el sentido, no es que todos los estadounidenses son capitalistas, que lo son, eso no es lo importante es que es la sede, las casas matrices del verdadero imperialismo, que son 2, 3, 400 transnacionales imperiales. Allí ese es su país sede, y al ser su país sede, ese país, como país y no como pueblo, ese país considera que tiene que generar una ideología para que todos los que viven en ese país crean en eso, y todos los que lo reciben lo hagan sin reticencia. De ahí viene lo del destino manifiesto. Estados Unidos tiene que liberar al mundo de la miseria y la pobreza, porque es portador de la libertad y de la democracia. Por lo tanto, se sienten legitimados. Y uno habla, yo estudié un posgrado en Estados Unidos para mi tragedia, pero bueno, algo hay que sacarles a ellos de tanto de lo que le sacan a uno, ¿no? Y uno habla con la gente y la gente está realmente, es como una religión, ellos están convencidos que de verdad el problema de los iraquíes es que eran muy ignorantes, eran muy atrasados. Entonces por eso es que ellos no entendieron y no los apoyaron, ellos no entendieron de que los estadounidenses iban a salvarlos de su atraso y de su barbarie. Alguien me decía en uno de nuestros últimos viajes a Estados Unidos, antes de pasar a formar parte, como me dice Eva Gollinger, de la listica esa que tienen ellos por ahí en las aduanas, la última vez hace ya varios años, ellos están convencidos de que el problema es que el mundo está dividido en el llamado mundo civilizado y el llamado mundo atrasado. Ellos están a la cabeza del mundo civilizado, y los atrasados no es culpa de ellos, dicen ellos. Y ellos dicen, es culpa de sus pueblos. Son pueblos que se han convertido en un lastre. Es un poco lo que dice María Corina. Nosotros estamos a la cabeza de lo que es civilización. Y el pueblo no sabe lo que quiere, ese pueblo no sabe lo que quiere, porque es un pueblo atrasado, es un pueblo que no tiene claridad. Por lo tanto, el progreso, la idea de progreso no le entra en la cabeza. Fíjense, lo que pasa es que Capriles es un pedilón, como diría mi hermano, usted no tiene nada en la cabeza. Pero la idea de progreso que ellos defienden es esa. Hay una cúpula a nivel mundial de pueblos elegidos o de pueblos civilizados y de pueblos elegidos que infortunadamente, que afortunadamente tienen esa claridad, y por lo tanto tienen la obligatoriedad, eso dice la ideología, la obligatoriedad de convencer al resto del mundo de que el camino que ellos siguieron para ser desarrollados es el que debe ser seguido por el resto del planeta. Y en aquellos casos donde el pueblo sea un factor tal de perturbación que se convierta en un lastre para el avance del progreso, en esos casos, esos pueblos tienen dos opciones. Una primera opción que es mano dura con ellos. Los tiranos, la mano dura para llevarlos forzados hacia el progreso. Y la otra opción, cuando son díscolos y demasiado difíciles de someter, entonces son pueblos desechables. No importa matarlos. Que se mataran los ruandeses, ¿a quién le molesta que hayan 500.000 o 800.000 ruandeses muertos? ¿A quién? A los ruandeses. A los civilizados no, eso no tiene nada que ver. Con ellos no vamos a avanzar. Eso sí,
los recursos naturales que hay en Ruanda, garantizamos que haya una minoría que nos permita explotarlos para nuestro beneficio. Entonces, el problema del capitalismo, para efectos del tema que nos compete, es que el capitalismo siempre opera entonces en dos planos. Un plano estructural, expansivo, siempre para adquirir recursos, y esto lo hace desde el comienzo, desde que se origina el capitalismo. Siempre expansivo, eso es en el plano estructural, y siempre coetáneamente, que es una de las cosas que yo vivo peleando en este país, coetáneamente, en conjunto, la expansión es tanto estructural, es decir, te quito, me llevo, como ideológica y cultural, es decir, en simultaneidad. Yo te quito no porque yo soy malo, yo te quito porque te estoy salvando, yo te quito porque esta es la manera civilizada de vivir, tú estás viviendo de una manera horrible. Entonces, nosotros tenemos que trabajar, quitarnos de la cabeza qué cultura es el tipo que toca cuatro o qué cultura es el actor de cine, porque eso es cultura, pero es una de las manifestaciones culturales. Cultura es cómo concibes tú tu relación con el mundo y con la naturaleza y con tus otros seres humanos. Eso es lo que es cultura. Y eso lo entienden muy bien los gringos, pero nosotros no. Nosotros seguimos aferrados a la parte más fenoménica de la cultura, que no es mala, porque a mí me encantan. Déjenme decirles que nosotros aquí formábamos un dúo que era famoso cuando éramos jóvenes. Mario tocaba el cuatro y yo cantaba. Es decir, el problema no es ni el canto, ni el cuatro, ni el baile, ni la poesía. El problema es que, y aquí voy a un momentico a explicarle algo ahí. ¿Me llevo el micrófono? ¿Sí? ¿No? Ah, ok. Gracias, Mari. ¿Aló? Sí. Fíjense, ustedes tienen aquí... ¡Ay! No te vayas. Aquí tienen al capitalismo. Y aquí por ahora vamos a poner qué se le opone. Entonces, ¿qué es el capitalismo? ¿Qué hace el capitalismo? Estructuralmente, el capitalismo domina en términos materiales. Ajá. Y coetáneamente, decía yo, en conjunto, tiene una ideología y una cultura. Ajá. Y nosotros le oponemos a esto, de manera ingenua, un capitalismo dependiente. Digo nosotros, digo los países dependientes del mundo, Venezuela en particular, hasta que llegue el comandante Chávez, que es la segunda parte de lo que voy a decir. Ajá. Entonces, este es un capitalismo dependiente donde esto es el fuerte y esto no. De aquí te sacan esto, te dominan y te quitan materialmente, pero esto se fortalece. Entonces, los países dependientes se convierten en los reproductores y garantes de que este proceso pueda continuar. Pongamos por caso, me decía ayer alguien, no, mejor no les doy ese ejemplo. Ya va, le voy a dar otro ejemplo. Calidad de vida. Ajá. Todos aquí en Venezuela ahora repiten el concepto de calidad de vida. Este concepto está anclado en esta ideología, calidad de vida. Ajá. Entonces, ¿qué es calidad de vida para esta gente, para este capitalismo a nivel mundial? ¿Qué es calidad de vida? Tener objetos materiales. Ajá. Para vivir maravillosamente. El que no tiene calidad de vida. Ajá. Pueden hacer concesiones en el área de la salud y decir
que tener una expectativa de vida para las mujeres de alrededor de 70 y tantos años supone calidad de vida, y de los hombres de 70 más o alrededor de 80. Ajá, eso es calidad de vida. ¿Por qué? Porque hay vacunas que garantizan que un niño al nacer se le ponga una vacuna que lo protege de X, de Z y de Y enfermedades. Ajá. Pero sucede que el acceso a las vacunas y el acceso a todo lo que te garantiza llegar a los 75 años si eres mujer, o a los 72 si eres hombre, qué sé yo cuál es los límites, la cosa que establece la Organización Mundial de la Salud, las cosas que te permiten llegar a esa edad, que suponen rasgos, expresiones de la calidad de vida, están mediadas por la estructura de clase, de forma tal de que no todo el mundo lo puede tener. Y al no tenerla, entonces es más mujer, que demuestra que ha gozado de una calidad de vida, la burguesa que la campesina, porque la campesina no tuvo acceso a esto, a esto, a esto, a esto. Entonces, cuando tú, y además te lo dice, te lo legitima una organización internacional fundada ¿por quién? Por el mismo capitalismo, que se llama Organización Mundial de la Salud, o Organización Mundial del Comercio, o Organización Mundial de cualquier cosa, o la UNESCO, que te dice que es cultural y que cultural es patrimonio histórico de la humanidad. Yo, por ejemplo, no me siento identificada con cosas que la UNESCO ha definido como patrimonio histórico de la humanidad, para nada. Y si no hay identidad, eso no es patrimonio, porque los patrimonios son legados históricos que tienen significación simbólica para los pueblos, ¿entienden? Y entonces, una organización que está por allá en París, además, bien lejos de nosotros, ahora nos está haciendo la concesión de darse cuenta de que manifestaciones que son producto de nuestro proceso histórico, manifestaciones culturales, devienen patrimonio histórico, que son sancionados por el Santo Santorum de la UNESCO, y no por los pueblos que lo viven, lo crean, lo reproducen y lo usan. Entonces, eso se llama, en términos muy claros, eso forma parte de la dominación, y eso se llama colonialismo, que está aquí, mire, el colonialismo está aquí y el neocolonialismo está aquí. Entonces nosotros seguimos siendo pueblos neocolonizados, porque todo el mundo está esperando en este país, en este momento, que el carnaval de Huachipato sea declarado Patrimonio de la Humanidad, que ¿cómo se llama?, el baile de las indígenas de yo no sé dónde, del parte de yo no sé qué, se ha declarado patrimonio. ¿Por quién? Por la UNESCO, no por nosotros, no por Venezuela, que lo va a usar. Ahora hasta nos van a declarar patrimonio de la humanidad al joropo, que yo sepa, por lo menos yo soy maracayera, y yo el golpe tuyero para mí es el mejor joropo que hay, pero también me gusta el estribillo oriental, y también me gusta el pajarillo. Entonces eso es patrimonio, porque yo estoy identificada con eso. Bien, entonces hay un momento, en consecuencia, que entre esto y esto no hay posibilidad de que esto se vista de verde, porque esto, para poder llevar adelante su apropiación material del mundo, esa apropiación material del mundo es destructiva de la naturaleza. Ahora vamos a ver rápidamente, a ver si me da tiempo para oírlos ustedes y sus preguntas. Vamos a ver los efectos de este proceso capitalista, que yo le calculo en términos reales, agudos, tiene para efectos en la humanidad alrededor de unos 800 o 1000 años, pero sobre todo unos 800 años de antigüedad. Bueno, espero que no se caiga esto, porque yo siempre soy muy torpe. Ok, bueno, el capitalismo entonces es la causa, pero no solamente es la causa de la apropiación de los recursos naturales, sino también la causa de las condiciones mentales,
psíquicas, culturales, que no son solamente biológicas. Cuando alguien se arrodilla, como vi yo en el 2004, alguien se arrodilla en el medio de la calle e implora, yanquis, invádennos para que nos salven. Cuando alguien hace eso, ese es un nivel de penetración a nivel, yo diría casi genético, porque esa mujer es hija, es madre y es esposa y es descendiente de alguien que le inculcó esos valores, el sistema ciertamente, pero también a nivel familiar. Entonces, el desarrollo sostenible es una falacia con el capitalismo. No hay capitalismo con rostro humano, no puede haber. Es antagónico, es decir, la manera como el capitalismo ve el mundo, como lo concibe y ve el resto del planeta, la gente incluida, es antagónica con cualquier desarrollo que sea sostenible. Y después hay autores que han demostrado que para que exista desarrollo en todo el planeta tiene que estallar. Se necesitaría, decía Wallerstein, como 5 planetas equivalentes a la Tierra para que gran parte del mundo se desarrollara al estilo capitalista de los países llamados así desarrollados. Eso es una contradicción insuperable que existe, el tratar de hacer compatible mercado con ecología ambiental o ecología social, porque son antagónicos de entrada. Es decir, uno se puede, yo le decía a Mari, le voy a decir Mari, que me acuerdo más, a Mari, yo le decía que uno se puede poner de acuerdo entre socialismo y capitalismo, no aquí. El capitalismo concibe el mundo así, como yo he dicho, expansivo, robar, quitar, dominar y además convencerte de que te están ayudando. Ajá. Y el socialismo es otra cosa y ya lo vamos a ver, sobre todo si es ecosocialismo. Y la cultura capitalista permite, en términos de porque hay cultura capitalista que incide no en un plano diferente al material, en el plano material funciona. Yo le voy a dar un caso, a echar un cuento del proceso histórico, voy a buscar varios ejemplos de distintos momentos. Alrededor del finales del siglo XVI, en el Orinoco, en el medio Orinoco existía una enorme concentración de tortuguillas arrau, una tortuguilla chiquitita que tiene altos contenidos de aceite. Y cuando llegaron los españoles, los conquistadores, los invasores, como a mí me gusta llamarlo, porque eso es lo que eran, así sean mis abuelos, cuando nos invadieron, ellos tenían que hacer sus monjes tenían que hacer la misa y tenían que hacer toda su parafernalia religiosa, católica. ¿Y qué hicieron? Agarraban y mataban las tortuguillas para extraerle el aceite y poder encender los quinqués que iluminaban las capillas, las iglesias que construían. Ahora, esas tortuguillas habían sido el alimento por milenios de los pueblos que ocupaban la zona central del Orinoco y las usaban, usaban esas tortuguillas, esos grupos de común acuerdo, de manera consensuada. Entonces ellos iban una época del año y tenían derecho cada grupo a extraer determinada cantidad de tortuguillas y no trascender esa cantidad. Porque una de las características de nuestros pueblos originarios es que todos tenían una normativa dentro de su vida social que decía que aquel que matara ejemplares jóvenes de chigüire, por ejemplo, en el Apure o en la zona de Barinas, o que capturara más tortuguillas de las que realmente necesitaba la comunidad, o que recolectara más ostras de los ostrales de las lagunas litorales del oriente de Venezuela, todo aquel que hiciera eso, la pena era la muerte, porque comprometía a toda la comunidad y la comunidad no se podía reproducir. El capitalismo, por el contrario, para que ustedes vean que son imposibles de conciliarse,
El capitalismo llega, veía el bojote de tortuguilla, recolecto todas, veía todas las otras, recolecto todas, e impedía que los nichos de esos los nichos ecológicos de esos animales se permitieran la reproducción del animal, de manera de que en zonas que conocemos bien dejaron de existir ostrales porque andaban buscando perlas, dejaron de existir, los chigüiris prácticamente desaparecieron porque mataban a las madres embarazadas o mataban a los ejemplares jóvenes, etcétera. Es decir, impedían la reproducción de los nichos ecológicos. El capitalismo eso es lo que hace. Las sociedades que practican otros modos de vida hacen exactamente lo opuesto. No hay posibilidades entonces de que se den los ciclos regenerativos bióticos y los procesos abióticos, hay una indiferencia total hacia las poblaciones. Señores, existe un peligro que es algo más que probable de que haya un colapso ambiental total a mediano plazo. Eso es imposible que, como decía aquel conocido en Washington, se resuelva con más tecnología, porque la tecnología capitalista tiende a deteriorar todavía más. Pero el capitalismo, como decía yo una vez que hablando sobre este tema, el capitalismo tiene una capacidad de regenerarse. Mira, el capitalismo es el sistema social, económico y político y cultural que tiene de manera estructural crisis periódicas, crisis que van, se reformula el capitalismo, vuelve a agarrar otro aire y vuelve. El capitalismo tiene que reformarse, si no, desaparece. Pero el problema es que si él desaparece, así como vamos, va a desaparecer el planeta también. De manera de que en este momento, como nunca antes en la historia de la humanidad, la recuperación del capitalismo luce no solamente comprometida, sino imposible. Entonces, el llamado rostro verde del capitalismo es imposible. De manera que, ¿qué nos enfrentamos ahorita? Esas son las causas. Vamos a ver los efectos. Los efectos es que en este momento estamos ante la posibilidad de conservar el ambiente y estimular el desarrollo social, entendido como desarrollo capitalista. Bájale 2 al capitalismo, tampoco camina, porque siempre en un régimen capitalista va a favorecerse la acumulación de capital y la expansión de ese capital. Porque la única posibilidad de lograr parar los efectos capitalistas, y voy al objetivo nacional que plantea el comandante Chávez, es que se logre un equilibrio y una armonía con la naturaleza y que eso constituya una integralidad. No por un lado, bueno, allá hay 50 personas que impiden que talen árboles. Después hay aquí 3 locos que talan 5.000. Verán, ellos en 3 días o una semana destruyeron lo que le costó a la naturaleza, si no centurias, por lo menos decenas y decenas de años. En los actuales momentos podemos decir entonces que no es que hay una crisis ambiental, sino que hay una crisis de civilización en la cuestión de los efectos. Y que esta situación crítica se debe al propio capitalismo, como vengo repitiendo, no es a los pobres del mundo. Fíjense, acuérdense que les mencioné que el argumento de los capitalistas, sobre todo los del siglo XIX, era de que el problema de que hay deterioro ambiental es porque hay mucho pobre y que los pobres eran los que causaban ese deterioro. Pongamos por caso que los ríos se asolvaban porque los pobres que
tienen malos hábitos, que son poco educados, que son ignorantes. Por cierto, nunca dicen de qué es lo que ignoran, siempre dan una generalidad, son ignorantes, etcétera. Eran los que destruían el río porque lo taponaban de basura o qué sé yo, o quemaban y talaban porque son muy ignorantes, y entonces al talar y quemar para renovar la tierra, con las cenizas, para sembrar, eran los pobres, los ignorantes, etcétera, los que causaban el deterioro ambiental. Pero sucede que alguien es pobre en función de algo, ¿verdad? Y el capitalismo es el que dice: tú no vas para el baile, el que va para el baile es María Corina, porque María Corina es hija de no sé quién o del no sé cuánto. Por cierto, ella se echa de mantuana, pero ella es una mantuana reciente, porque de verdad ella no tiene ninguna prosapia, se lo digo con conocimiento de causa. El que quizás tiene algo de mantuano, ella viene de una familia de comerciantes. ¿Cómo es que se llama? Leopoldo López, el que tiene un poquito más, pero ya el comandante Chávez, si ustedes recuerdan bien, en un aló presidente, él apela a su ascendencia a Bolívar como parte de su ascendencia, pero ya el comandante Chávez nos echó el cuento de cómo él es descendiente de un primo de Bolívar que era un disoluto y una cosa que avergonzaba a la sangre de la familia de Bolívar. Bueno, en cualquier caso, la superpoblación, por ejemplo, se dice que es que los pobres, bueno, lo que hacen es parir, las mujeres paren, además de varios hombres, porque son prostitutas prácticamente, y los hombres son unos padres irresponsables que van de aquí para allá y para aquí para allá, y a su paso van dejando una estela de hijos, entre comillas, naturales, para aquellos que son un poquito menos jóvenes o que tienen más juventud acumulada. Se deben acordar de que, por ejemplo, en nuestra generación nos enseñaron que había hijos naturales e hijos legítimos, y los naturales, como que si uno nació de la ¿cómo se llama?, de la religión que dijo nazcan hijos legítimos. No, todos somos naturales. Pero bueno, en cualquier caso, la superpoblación del planeta es explicada por esta visión capitalista del mundo, es explicada como causa y no consecuencia. La superpoblación del mundo y de que los pobres y las mujeres tengan 200 hijos en lugar de tener 3, como tiene la burguesía, no es efecto sino causa. Es decir, ¿quién le da? Yo recuerdo, nosotros estuvimos en Chile cuando la Bachelet empezó a darle pastillas anticonceptivas a las muchachas, y bueno, olvídense de las manifestaciones de los estudiantes, aquello fue espantoso, y salieron los carabineros, qué sé yo, con sus caballos a perseguir muchachos, y en la iglesia a protestar, por supuesto, porque eso es horroroso que le den píldoras anticonceptivas, etcétera, etcétera. Y sucede que eso, finalmente la presidenta Bachelet tuvo que no bajarle 2, sino dejar de entregar gratuitamente todo el control natal. Pero sucede que las burguesitas sí tienen control natal y no las persigue ningún soldado a caballo. Entonces, la escasez de alimentos, que es otro argumento que ellos dan, la escasez de alimentos es porque está superpoblado el planeta, y la culpa es de los pobres que no dejan de parir, las mujeres no dejan de parir. Lo de los hombres que iban dejando una estela de hijos naturales, era porque las fuentes de trabajo dependían de las fuentes de trabajo, y por lo menos en Venezuela fue claro por siglos, nuestros famosos 3 siglos coloniales, existían sobre todo en la zona norte plantaciones, y las plantaciones tienen peones, y los peones generalmente eran hombres, aunque había muchas mujeres peonas, y eran hombres, y al ser peones dependían del tiempo de la cosecha, no de la siembra. Y entonces, cuando se terminaba una cosecha aquí, se tenían que ir a donde hubiera trabajo. Aquí estaban con su mujercita y se iban para allá y creaban
otra mujercita y etcétera. O sea, ¿de quién es la culpa, caballeros? De la oferta de trabajo, de la manera como los explotaban como peones de las haciendas y de las plantaciones. Total, no es posible la cara verde del capitalismo. Entonces, dentro de un marco teórico, conceptual, dialéctico, sistémico y holístico, los problemas característicos de la civilización moderna se pueden, que se explican por la acumulación y la reproducción del capital, por la maximización de los beneficios en el menor tiempo posible, el modelo tecnológico de uso y ritmos de explotación de la naturaleza que impiden que se regeneren los bienes naturales, la contaminación del medio, la degradación de la tierra fértil, etcétera, vemos que son resultados de la situación capitalista, de la condición capitalista. En los actuales momentos, se lo voy a decir porque esto es para pararse los pelos, esto es material que está circulando en internet, cualquiera que quiera meta ahí cambio climático, va a ver qué es lo que nos espera. El cambio climático va a ser el verdugo de la civilización moderna capitalista, si no cambiamos. Yo recuerdo haber estado en un evento en República Dominicana en el 2007, y hubo un foro con teleconferencia y a mí me tocó el privilegio de hablar con una extraordinaria física, premio Nobel alternativo de la física, Vandana Shiva, una ecofeminista hindú. Y ella dijo, en el 2007, dijo, con toda responsabilidad digo que si no hay un cambio en la orientación que tiene la explotación de los recursos naturales del planeta, a la humanidad le quedan 25 a 30 años más. Lo dijo Vandana Shiva, no lo dijo Iraida Vargas. Entonces, los informes de la NASA, es decir, esto no lo dice Vandana Shiva, la NASA. Ustedes todos saben lo que es la NASA, ¿verdad? La que nos tiene contaminada la atmósfera de la estratosfera. La NASA. La NASA dice que si el cambio climático continúa, la civilización, para ellos no hacen aclaratoria de que se trata de la civilización capitalista, ellos dicen la civilización se enfrentará a consecuencias difíciles de superar. El cambio climático hará insostenible el desarrollo humano, por lo que la civilización industrial global se podría derrumbar en los próximos decenios debido a la explotación irresponsable de los recursos naturales y la distribución desigual de la riqueza. El cambio climático, sigue la NASA, le depara a la humanidad riesgos mucho más inmediatos y peligrosos de lo que se creía hasta hace muy poco. Se piensa que ese cambio puede provocar en muy corto plazo, díganme si esto no se les parece a lo que venimos sufriendo desde los últimos, desde que tomó el poder, desde la Revolución Bolivariana. Dice, el cambio climático puede provocar problemas globales como hambrunas, enfermedades, sequías, inundaciones y guerras por el acceso a los recursos. Los científicos, dice la NASA, revelan que hay una relación entre el aumento de temperatura y la generalización de la pobreza. Es decir, que la cantidad de pobres, si es verdad que la pobreza fuera la causa, debería ser lo contrario. Dicen que la generación de la pobreza, la generalización de la pobreza es mayor ahora que hace 25 años atrás. La falta de recursos naturales como agua potable será un factor de desestabilización para las próximas décadas y aunque no llevará a guerras abiertas, agudizará los conflictos que ya existen. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, porque ellos quieren seguir explotando el petróleo, pero ellos saben que tienen que ponerse en el agua y en la biodiversidad. Las sequías, la falta de alimentos y la pobreza son otros problemas
potenciales debido al aumento de la temperatura y el cambio climático puede acelerar el desarrollo y la propagación de enfermedades crónicas e infecciones. Hay ébola otra vez en África, que había sido bastante controlada. Y una cosa que quiero decir, no hay faltas de alimentos. Yo no sé si ustedes oyeron la entrevista con el representante de la FAO aquí. Hay alimentos en el mundo por cantidad, que si no estuviéramos en un régimen capitalista nadie se moriría de hambre. Pero yo estaba en España cuando empezaron a botar la leche al Atlántico. La botaban, miles y miles y miles de litros, porque los portugueses y los españoles no debían producir leche, porque eso lo debía producir Alemania y yo no sé dónde. Yo estuve en España dando clases cuando empezaron a talar los olivares para que no produjeran aceite de oliva, porque el aceite de oliva lo debía producir en Italia, y así sucesivamente. O sea que ustedes díganme si esa leche que botaron ahí no hubiera podido ser el alimento de millones de niños en el mundo, niños o adultos o lo que sea. O sea, no es falta de alimento lo que hay es capitalismo. Se considera que para el año 2050, sigue diciendo la NASA, los precios mundiales aumentarían de un 3 a un 84%, pero cálate esa, debido a los cambios de temperatura y los patrones de lluvia, algo que sumado al aumento de la pobreza provocaría hambrunas en diversas regiones del mundo. Cabe señalar que solo durante la próxima década la producción mundial de cereales se reducirá en un 2%, mientras que la demanda crecerá. ¿Y ustedes saben quién ayuda a la disminución de la producción mundial de cereales? La Monsanto. La Monsanto con sus transgénicos, que impide que los campesinos, por lo menos en América Latina, y yo estoy segura de que es así en todo el resto del mundo, sigan sembrando cereales. El maíz es un cereal. O el arroz en Asia. Entonces no pueden guardar semillas porque tienen que esperar que Monsanto se las venda, y Monsanto cada vez se las vende más caro, y al vendérsela más caro el campesinado no puede comprarla, y al no poder comprarla o es perseguido, como en el caso de Colombia, que persiguen a los campesinos que guardan las semillas como vienen haciendo desde hace 1000 años. Por cada grado centígrado, y con esto termino lo de las consecuencias, con cada grado centígrado que aumente, el mundo tendrá menos agua disponible. Además de la actual contaminación del agua, podría reducirse para 2080 aún más el acceso al agua potable para la población. Y se estima que para ese momento el 7% de la población mundial no tendrá agua. No es que tendrá menos, es que no tendrá agua. Bueno, con este panorama, ¿qué hacemos? Y Chávez nos dice, contribuir a la conformación de un movimiento mundial para contener las causas, contenerlas, porque si no lo hacemos mundial, no hay manera, hay que tumbar el capitalismo. Marx decía, el capitalismo no es que hay que, ¿cómo decía? Convivir con él, es que hay que demolerlo, decía. Y decía, hay que destruirlo hasta que pulverizarlo, era la palabra, no la conseguía. Hay que pulverizarlo, lo dice el camarada Marx. Y reparar los efectos del modelo capitalista depredador. ¿Cómo reparamos esos efectos tan nocivos que tenemos? ¿Cómo contenemos al capitalismo? Al capitalismo lo destruimos, y lo destruimos acabando con el fascismo, que trata aquí de impedir que el capitalismo se destruya, etcétera, etcétera. Esto que se dice muy fácil, yo no les voy a dar a ustedes recetas, pero lo que sí les voy a decir es que sin conciencia no vamos a destruir nada de lo que nos oprime y no vamos a construir nada de lo que nos libera. Tenemos que tener conciencia, y por eso el comandante termina su proposición sobre el objetivo 5, sobre defensa del patrimonio y de las culturas nacionales o nuestras diversas culturas. ¿Qué es entonces el ecosocialismo? Lo que nos dice Chávez. Nos dice, ese es el primerito de todo, nos dice impulsar el modelo económico productivo ecosocialista. El ecosocialismo es un intento de
alternativo a la barbarie capitalista. Y está fundado en argumentos básicos del ecológico y de la crítica marxista a la economía política. Yo recomendaría a todos y a todas que si no lo han leído, léanse el trabajo del maestro Marx en la crítica a la economía política. Y no hablar de progreso, no hay progreso, ¿qué cuento de progreso? Fíjense, me queda poco tiempo ya. Sí, era 11:04. Ajá, ok. El capitalismo nos metió en la cabeza la idea de progreso. ¿Qué es eso? Y la idea de desarrollo. Yo estoy subdesarrollada para que me tenga que desarrollar. Nos metió la idea, porque al meternos la idea de progreso y desarrollo, nos metió la idea de atraso y subdesarrollo. Entonces, ¿hacia dónde vamos los que tenemos que progresar? Hacia un modelo, ¿verdad? A cumplir con todo lo que espera este modelo. Entonces, si aceptamos que este modelo es válido, entonces tenemos que progresar para copiar ese modelo. Hasta ahora, el modelo que se nos ha ofrecido ha sido el capitalismo. Y eso es si aceptamos que no progresamos y que estamos atrasados. Y si aceptamos la idea de desarrollo, en consecuencia estamos subdesarrollados, de nuevo tenemos un horizonte que tenemos que alcanzar. Entonces, ¿qué nos dicen los pueblos originarios? No, mira, vale, yo no tengo ningún horizonte que alcanzar. Primero, ellos no creen en el concepto de riqueza. Para ellos, sobre todo los pueblos originarios andinos, la riqueza no existe. La riqueza es vivir en armonía entre sí y con la naturaleza. El desarrollo no existe, por lo tanto el subdesarrollo no existe. Tú no te tienes que desarrollar porque para desarrollarte al estilo capitalista tienes que copiar su modelo. Entonces, lo que sí tienes que hacer, el ecosocialismo dice, se oponen al progreso destructivo capitalista y dicen que ¿cómo se llama? Lo que se debe lograr es una economía basada en criterios no monetarios y sí extraeconómicos, que esté basado en las necesidades sociales y en el equilibrio ecológico. Porque el ecosocialismo dice que para lograr conformar una sociedad con esto que yo acabo de decir, cuyo norte o sur, según como lo veamos, son las necesidades sociales y el equilibrio ecológico, para lograr eso tenemos que hacerlo a través de colectivos conscientes. La vida en colectivo no puede ser la vida individual, porque la vida individual es el gran aporte del capitalismo. El capitalismo se basa en la noción de individuo soberano, no hay colectivo soberano. Por eso ellos dicen que que el presidente Chávez era un líder atrasado, porque trataba de llevarnos a etapas ya históricas ya superadas, donde lo que prevalecía era el interés colectivo y no el interés individual. Y entonces ellos calificaban a toda esta cuerda de malandros que tenemos en la derecha como ¿cómo se llama? Nosotros éramos conservadores y ellos eran progresistas. Y yo decía, pero bueno, yo cuando empecé a leer eso en la literatura, yo decía, pero ¿cómo voy a ser progresista, María Corina? Y yo voy a ser conservadora, porque yo abogo por el ecosocialismo. Entonces me di cuenta de que, claro, para la perturbación que tienen a nivel mental como efecto del capitalismo, todo el que hable de colectivo, por eso los objetivos son diabólicos para ellos, todo lo que hable de colectivo nos remite a las etapas originarias para ellos, ¿no? A las etapas originarias de la humanidad, donde todo el mundo era recíproco,
solidario, trabajaba en cooperación, ¿en función de qué? Del bien común, no del bien individual. Entonces, claro, ellos son los avanzados y nosotros somos los conservadores, ellos son los progresistas, porque ellos están en función del progreso y el desarrollo entendido como ya lo he mencionado. Entonces, la base para construir el ecosocialismo está conformada por los colectivos sociales, no por los individuos soberanos. Esta obviedad alude al hecho de que dichos colectivos deben recibir una formación ideológica que los capacite material e intelectualmente para participar de manera protagónica y consciente en la construcción de una sociedad ecosocialista. La formación ideológica debe insistir fundamentalmente en inducir en el imaginario, porque fíjense, no es que ideología, es una cosa que me revienta cuando me enfrento a mis amigos ortodoxos con quien estoy trabajando para construir el socialismo. El socialismo no se construye primero, le doy casa a la gente y después le trabajo la conciencia. No, porque si no hacen lo que hizo Ciudad Caribe, votan contra Chávez. Una vez que tienen el bien material, se conforma en función del patrón ideológico al cual tienen metido en la cabeza. Tienes que hacerlo en simultáneo. Si no lo haces en simultáneo y si no le dices, mira, si tú sigues explotando este bien natural X de esta manera, tú estás perjudicando no solamente a tus generaciones, es decir, a tus hijos, a tus nietos, a los futuros, y a tu abuela, a tu mamá, a tu papá, a los presentes y a los futuros. No es solamente decirlo, sino demostrarles que además estás perjudicando no tu línea genética, sino la de todo el colectivo, si no lo ves como colectivo. Y ese trabajo ideológico es el más difícil, porque fíjense que yo les dije que el capitalismo tenía más o menos 800 años, y en 800 años todavía hay gente que creemos en el socialismo y que no estamos totalmente alienados a la ideología capitalista. Si eso es así, si ellos en 800 años, matándonos, haciéndonos, quemándonos, obligándonos, violándonos, etcétera, no han podido convencer a todo el mundo de que el capitalismo es el modo de vida por excelencia, entonces si ellos no lo han logrado, bueno, imagínense lo difícil que es transformar la ideología capitalista y la cultura capitalista. Que no, que yo me voy a tomar este café y hay 5 aquí, no, pero búscate 5 vasitos y repártelo y todos tomamos un poquito. Bueno, eso que parece una obviedad, no lo practicamos en la vida cotidiana, y no lo practicamos porque nos han acostumbrado a ser egoístas. Eso es connatural con el capitalismo. Entonces, para terminar esta parte, tiene que la ideología, la formación ideológica, y ustedes que están en un diplomado es fundamental, debe insistir en inducir en el imaginario de los ciudadanos y ciudadanas los valores básicos de la solidaridad, la reciprocidad y el respeto de los otros y otras. Y otra cosa fundamental, que es que nunca la oigo que la nombran, o muy poco la nombra, desarrollar una nueva cultura laboral que asuma como valores la disciplina y la creatividad, el estudio el conocimiento acumulado como un logro que contribuye a mejorar las condiciones generales de vida de todos y todas, no mías. Porque yo tengo un doctorado, como dice Miguel Ángel Pérez Pirela, él tiene 2 doctorados. No, a mí no me interesa tener un doctorado y que él tenga 2 y que el otro más allá tenga 4 y que el otro tenga 1 y que Brito García tenga otro. No, a mí me interesa que todos tengamos conocimiento, que todos tengamos el mismo tipo de... Porque yo soy muy ignorante, me asumo como ignorante. Yo por eso cuando voy a trabajar con las mujeres en el campo, en las zonas urbanas deprimidas, que empiezan, no, profesora, porque es que usted sabe y yo soy ignorante. Digo, no, yo soy ignorante mucho, yo no sé despegar un botón, tú sí sabes. Yo no sé sembrar una mata porque la siembro y al día siguiente se está muriendo. Tú sí sabes. Yo sé de un conocimiento acumulado que puedo transmitírtelo, y eso es lo que se llama intercambio de saber. A mí no me gusta que llamen
saberes al conocimiento popular. Eso es conocimiento. Es tan importante como saber por cómo se regenera una planta por la vía científica. Cuando yo veo una mujer que me dice, aquí tiene, tómese esto, porque le duele la barriga, tómese esto, tómese. A mí el negro marimón, ¿verdad? En una excavación en el sur del lago de Maracaibo, allá donde están metidos los malandros paramilitares, ahí en el río Zulia, me dio una diarrea espantosa, y el negro marimón me dijo, espérese, y le dijo a la mujer, vaya a buscar agua al río. El río el agua estaba putrefacta porque había habido ¿cómo se llama? Una inundación, y animales muertos pasaban por ahí. De esa agua agarró un alcacercer, lo bailó, le echó unas ramas, me hizo así, ajá, le puso limón. Yo estaba muriendo, literalmente, y estaba a 2 días de viaje en canoa de una zona, entre comillas, civilizada, y el negro animal me bailó aquello, agarró un tabaco y me hizo, tómesela, y Mario me lo metió y yo estaba, y a las 2 horas estaba yo mi pepita, como dice el comandante. Ajá. Y como dicen los malandros esto, a mí no me lo contaron, yo lo viví. Pues a mí no me lo contaron, yo lo viví. Entonces, bueno, vamos a terminar. Yo tengo por aquí cuál debería ser el papel del Estado, pero yo creo que Chávez nos dio bastante, y hay bastante material. El Estado bolivariano está enfrentado a 2 modelos de desarrollo. Un modelo de desarrollo basado en el uso sustentable de los recursos naturales, orientado a atender las necesidades de la mayoría, y basado en la expropiación de los recursos, de la propiedad sobre recursos naturales que son vitales para el colectivo. Y hay otra posición, yo diría, hay 3 posiciones. Hay otra posición que dice que hay que conservar el ambiente y ultranza. Yo no creo en esa gente. Esa gente es reaccionaria. Cuando le dicen al presidente Chávez, no explota el petróleo porque está contaminando el ambiente. Claro que lo está contaminando. Pero también lo está contaminando otras formas de producción. Ese no es el problema. Poner al gobierno contra la pared y decirle, suspenda la explotación de hidrocarburos, ese no es el camino. Porque es reaccionario. ¿Cómo avanzamos en la satisfacción de las necesidades sociales si estamos expuestos a que nos invadan en cualquier momento? Y si suspendemos la producción de petróleo. La línea es social, esta línea de pensamiento es social y históricamente reaccionaria. Detener el desarrollo y regresar a la naturaleza es un cuento chino. A mí no me van a ver con guayuco, nunca más, nunca. Nadie, yo no creo en eso. Ni yo voy a, a dejar de usar desodorante y me voy a bañar todos los días, voy a hacer cosas del comportamiento preventivo, de la salud o qué sé yo, con las que fui criada dentro de este modelo civilizatorio. Lo que sí es necesario es que haya un mecanismo, a ver dónde lo tengo, aquí lo del Estado, que permita crear una nueva sociedad, que tenga nuevos valores, nuevos en tanto que se reinserten en un corpus de valores, porque yo vengo de una generación, a mí me enseñaron a respetar a mis mayores, a mí me enseñaron a no arrancarle las hojas a las matas por gusto. Yo recuerdo que yo jugaba como niña, era la única niña de toda una cantidad de hombres, y ¿cómo se llama? Y yo jugaba con las hojitas. Mi mamá me decía, de estas de aquí sí, de estas de aquí no. A mí me enseñaron a respetar los árboles, a mí me enseñaron a respetar los mayores, a mí me enseñaron el deber ser, el prepararse para la vida sin violentar los derechos de los demás. Entonces, si a mí me lo dijeron, y yo tampoco es que soy una anciana, déjame decir, bueno,
Mario dice que después de los 70 se es anciano, yo tengo 71. Por uno soy un anciano. Bueno, entonces, debemos crear que tenga una racionalidad ecológica esa nueva sociedad. ¿Y cómo se la hacemos? No podemos hacérselo por la vía del decreto. Nadie puede decretar que, mira, no sigas tirando el colchón viejo a la quebrada porque lo tapas y entonces no puede ser por decreto. Tú tienes que generar, como decía Marx, los y las trabajadoras no pueden tomar posesión del aparato del Estado capitalista y ponerla a funcionar a su servicio, sino que debe demolerlo y reemplazarlo por una forma de poder político radicalmente diferente, democrática y no estatal, decía Marx. Él decía a futuro, ¿no? Hablando a futuro. El aparato productivo, por su naturaleza, su estructura, no es neutral. Entonces tenemos que cambiar el aparato productivo. No puede ser que sigamos permitiendo la acumulación de capital y la expansión del mercado. Hay que cancelar ramas de la producción, como por ejemplo, como alguna vez se le pasó por la cabeza al comandante Chávez, no podemos poner plantas nucleares aquí, pongamos por caso. Ya se sabe todo lo que ocasionan las plantas nucleares. Los métodos masivos e industriales de pesca, por ejemplo, como los que mencionaba Mario para Perú, que acabaron con los bancales de anchoa y produjo toda la tragedia que ha vivido el Perú en los últimos, casi la mitad del siglo XX completo, porque la gente no tenía que comer, o la tala destructiva de las selvas tropicales. Señores, por ejemplo, nosotros somos asesores de la gente que trabaja en la faja petrolífera y le decimos, cuiden los morichales, porque los morichales son la fuente de vida de toda esa región. Si no, los suelos se laterizan es que se vuelven como una especie de piedra y no hay ahí no se da nada. Se laterizan porque no hay agua. El morichal, para aquellos que no lo saben, tiene agua subterránea. Entonces esas aguas subterráneas permiten que se creen el moriche, se reproduzcan esas plantas a su vez filtran el agua y se produce un tipo de peces especiales y de aves que comen de los alrededores, es decir, es vida, vida, vida. Y por ejemplo, el estado Guárico está lleno de morichales, mucho más que Monagas y Anzoátegui, pero esos morichales hay que preservarlos como sea. Entonces, que haya una explotación petrolífera, no porque haya ahí más petróleo, van a acabar con todos los morichales y dárselo a la Exxon que venga a tratar de explotarlo. Entonces, equilibrar la cosa, producir el petróleo, pero en las zonas dentro de la faja donde ese petróleo, donde esa explotación no acabe con cosas que son irreversibles. La destrucción de la selva tropical es uno de los ecosistemas más frágiles. Hay que tener conciencia de ese tipo de problemas. ¿Y cómo sabe un ingeniero petrolero que un morichal es un ecosistema frágil si yo no se lo digo o no se lo dicen los expertos? Yo no soy experta, me choca la palabra experto. Todos somos expertos en algo. ¿Cómo se llama? Si no se lo dice una gente que haya estudiado el tema. Hay que respetar los límites ecológicos que impone la naturaleza y el efecto principal de este modelo en la actualidad es la política que ayuda a las transnacionales, los monopolios internacionales. Hay que acabar con los monopolios. La Monsanto no puede entrar aquí. La India está impidiendo que la Monsanto funcione. Brasil está peleando contra la Monsanto. Yo no veo aquí un movimiento contra la Monsanto. Sí existe. Hay mucha gente, pero no somos todos y debemos ser todos. Sobre todo las mujeres que fuimos las que inventamos la agricultura. Y ese es otro tema que se los voy a decir. Esos monopolios transnacionales buscan meterse en Mercosur, ahí vienen con su carita, ay, no, a fregarnos y después que nos frieguen a llorar al valle. El ecosocialismo tiene
que lograr la conjunción del desarrollo económico con la justicia social y la conservación ambiental. No puede haber desarrollismo. Así digan, es que si yo exploto con ese alimento a 3.000 consejos comunales, no vale, pero si eso significa acabar con la naturaleza, pues prefiero no alimentar a 3.000 consejos comunales. Esa es la visión que hay que tener. Y las mujeres, para terminar, las mujeres están dentro de la línea ecosocialista feminista desde hace muchísimos años. Miren, las mujeres han peleado, se me perdió la hoja. Ya va. Un segundo. Ellas han peleado contra los fumigaciones, han peleado contra la Monsanto en distintas partes del mundo, han generado cultivos que son, fíjense ustedes, las sociedades originarias eran tan inteligentes y tan preservadoras del ambiente que ellos inventaban, por ejemplo, sembramos maíz, pero al maíz lo rodeamos de siembra de auyama con siembra de frijoles. No es que allá estaban los frijoles, allá las auyamas y aquel maíz, no, en un mismo nicho. Ajá. Y entonces, ¿qué pasaba? Los nutrientes que se chupaba el maíz, se los reponía la auyama, la mata de auyama, o los que necesitaba el maíz para crecer, para dar las mazorcas más grandes, se lo daban los frijoles, o viceversa. Es decir, era una cuestión, era un colectivo, así como nosotros tenemos que funcionar. Nosotros necesitamos aire puro. Bueno, nos ponen una transnacional, una fábrica, una cosa cerca de las zonas escolares, por ejemplo. Bueno, hagamos una protesta, salgamos todas las mujeres y todos los hombres con nuestros hijos a protestar. Nos quitan eso de ahí porque eso aumenta los niveles de contaminación. Es decir, el ecosocialismo feminista es el más combativo. Ahorita tienen una pelea por la lucha por el carbono en la selva amazónica, porque si no nos vamos a quedar sin qué aire respirar. Bueno, entonces vamos a terminar. ¿Qué debe hacer ese movimiento? En primer lugar, saldar la deuda ecológica que dejó que tiene el capitalismo y los países desarrollados con la humanidad. Saldarla, pelear por saldar esa deuda. ¿Cuáles son esas deudas? La deuda del carbono. Señores, por favor, peleemos por la atmósfera. La atmósfera, todo el mundo piensa, no, yo peleo aquí, en la tierra, donde yo camino y toco, pero allá es donde está el aire que nos garantiza que respiremos. Hay una deuda del carbono que no me voy a explayar. La biopiratería. No aceptemos, ¿qué cuento es ese? La industria farmacéutica es la industria más grande del planeta, más grande que la petrolera. Y entonces vienen aquí, viene el gringo bonito y la gringa bonita, o el belga, o el francés, vienen a visitar nuestras comunidades indígenas, o nuestros campos, o qué sé yo, y se roban los conocimientos que tienen en los sectores tradicionales, sean indígenas o sean las mujeres. Porque toda esa cantidad de plantas, el otro día vi que estaban vendiendo en Farmahorro 250 bolívares una caja de pastillas de árnica. Señores, la árnica se da silvestre en este país. Roban el conocimiento y entonces el laboratorio se apropia de esos conocimientos indígenas y tradicionales y terminan creando una industria farmacéutica que nos tiene fregados. Fíjense que la primera mesa de la paz fue con la industria farmacéutica. Entonces esa biopiratería hay que combatirla y ahí podemos todos y todas y lamentablemente hoy no voy a poder hablarle de cómo yo veo la participación comunitaria de los consejos comunales y qué sé yo, porque no me da tiempo, pero es por esa vía. Después, los daños ambientales, eso es un pasivo ambiental. ¿Cómo es posible que nosotros aceptemos que el agua de tal parte no se pueda tomar, que haya bilarcia,
o que se haya estimulado la contaminación de las aguas en un sector tal. Hay que protestar, hay que exigir plantas potabilizadoras, restauradoras de ese ambiente, de ese nicho. Y horrorizarnos e impedir bajo toda posibilidad el transporte de residuos sólidos. Esto, por cierto, en el Táchira es una de las peleas más fuertes que hay con los japoneses, que no quieren meter todas sus porquerías que traen de por allá, sobre pretexto de trabajar nuestros residuos sólidos en una sola unidad. Después hay otros planteamientos bien severos que dicen que debe haber, y yo estoy de acuerdo, un ecologismo popular o un ecosocialismo frente al ecologismo tecnocrático. No es con más tecnología que vamos a resolver el problema, es con más ecologismo y que este sea popular, y popular en el sentido de colectivo, de todos los estratos sociales, porque todavía tenemos clases, infortunadamente. Entonces, este modelo funcionaría sobre la vida cotidiana, en la vida diaria. No, ay, allá hay una laguna podrida, vamos a ayudar a ella. No, a recoger basuras en las playas, tal. No, es que eso no se haga, eso hay que hacerlo, sino en la práctica cotidiana. Mira, niño, no puedes pararte ahí, abrir un helado, un caramelo y botar el papel en el suelo. No puede. La sociedad tiene que establecer una normativa muy estricta y practicarla en la vida cotidiana, en la vida diaria, y en los sectores populares fundamentalmente, quienes creen que botar un papel en el suelo no tiene implicaciones ambientales. Llego hasta ahí porque no puedo hablar del patrimonio histórico y la identidad y todo lo demás, pero ya ustedes saben cómo pienso yo. Muchas gracias.